Hola, yo soy Ángela Quiroga y hoy voy a explicar la evolución de los modelos atómicos. Primero y principal, un modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades. El primer modelo atómico que se propuso fue el de Demócrito en el año 460 a.C. Demócrito decía que los átomos se consideraban eternos e indestructibles. Todo lo que se observaba era resultado del movimiento de los átomos que difieren de sus formas, dimensiones y posiciones. Demócrito fue el filósofo griego que postuló por primera vez un modelo acerca del átomo. Desarrolló la teoría atómica del universo, la cual no se apoyaba de experimentos, sino de razonamientos lógicos. Demócrito decía que la materia es una mezcla de elementos que poseen las mismas características, comprendidos de entidades infinitamente pequeñas que no podríamos observar a simple vista, llamándolos átomos. Los tres puntos principales de su teoría son: 1. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles. 2. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. 3. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Luego se propuso el modelo atómico de Dalton en 1803, quien decía que el átomo es una esfera sólida, compacta e indivisible. También decía que los átomos del mismo elemento tienen igual masa y propiedades. Este científico postuló su teoría atómica retomando algunas ideas de Demócrito. Gracias a este modelo se considera al átomo como la partícula fundamental de la materia, con la característica de que al agruparse forman moléculas. Los puntos más importantes de su teoría son: 1. Los elementos están formados por átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. 3. Los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos, combinados de manera sencilla y constante, formando entidades bien definidas llamadas moléculas. Luego se propuso el modelo atómico de Thomson en 1897, que decía que era como un modelo del budín de pasas. El átomo se considera como una esfera de carga positiva con los electrones distribuidos en número suficiente para neutralizar la carga positiva. Thomson, basándose con la información que existía en ese entonces, Thomson presentó algunas hipótesis tratando de justificar dos hechos. El primer hecho era que la materia es eléctricamente neutra, por lo que, además de contener electrones, debe de haber partículas con cargas positivas. Y el segundo hecho se trataba de que los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas. Luego sigue el modelo atómico de Rutherford de 1910, quien decía que los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Rutherford fue discípulo de Thomson e identificó dos tipos de radiaciones a las que llamó alfa y beta. Gracias a su experiencia en radiación, estableció un modelo molecular que tiene las siguientes características. 1. El átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y casi toda su masa. 2. En la zona exterior, corteza, se encuentra la carga negativa que está formada por electrones. 3. El núcleo contiene protones. 4. Los electrones giran alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. Y 5. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el átomo. Ahora vamos con el modelo atómico de Bohr de 1913, que decía que el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares. Bohr realizó estudios con hidrógeno y gracias a esto estableció que 1. Los átomos que tienen el mismo número de electrones de valencia y que poseen distintos números tienen características similares. 2. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contiene partículas subatómicas. 3. Los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. 4. Los átomos son eléctricamente neutros, pero sí tienen electrones cargados negativamente,
deben contener otras partículas con carga positiva, protones. Y 5. Chadwick descubre que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Y por último tenemos el modelo atómico de Schrödinger de 1926, que decía que establece la presencia de orbitales, que son regiones en el espacio en donde es probable encontrar el electrón. Aparecen 3 parámetros, N, L, M. Schrödinger explica que los electrones no están en órbitas determinadas, como planteaba Bohr, dando origen a la famosa ecuación de Schrödinger que le permitía predecir la posición donde se encontrara el electrón. Gracias al avance de la ciencia, es posible conocer y aprender cada vez más cómo está conformado el universo.